Movimientos de liberación en África. Antes de comenzar con el tema Movimientos de liberación en África, tendríamos que formularnos la pregunta: ¿qué es un movimiento de liberación nacional? Pues bien, los movimientos de liberación nacional se dieron al término de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, uno de los principales factores de estos fueron que las potencias ya no podían financiar sus colonias debido a los gastos que habían tenido durante las guerras. Pues bien, antes de comenzar con el tema de liberación de África, nos remontaremos unas temáticas atrás, las cuales son el reparto de África. Pero, ¿qué es el reparto de África? Este movimiento fue iniciado por las potencias europeas del siglo XIX para tener el dominio total de África. En el siguiente video les mostraremos más acerca de este tema. África. Las colonizaciones humanas son tan antiguas como la existencia misma del ser humano y suelen acompañarse del ejercicio de la fuerza y el uso de las armas. Esta situación da lugar a una comunidad en la cual la desigualdad política adquiere un carácter constitucional. Así se reconocen por un lado los ciudadanos, hombres libres poseedores de riqueza, y por el otro los esclavos, hombres privados de su libertad y sin propiedades. Por largos periodos de tiempo se han dado las llamadas colonizaciones, desde la historia de Roma, la cual fue un imperio colonial, hasta Francia, Gran Bretaña, Alemania, Persia, China, incluso Estados Unidos y, por supuesto, la historia de África no fue una excepción. El contacto de las antiguas civilizaciones africanas con la civilización europea fue fatal para ellas. Si bien es cierto que rompió con las formas tradicionales de los africanos, no podemos reprocharles el haber atentado, ya sea consciente o deliberadamente, al patrimonio tradicional africano, solo en algunos aspectos, ya que hubieron sacrificios humanos, esclavitud e incluso poligamia. En una primera fase, los europeos ignoraron la civilización africana, puesto que para ellos no había más que una civilización, la suya. Para ellos, los africanos eran salvajes a los que debían civilizar y, ante todo, cristianizar. Al ser la religión cristiana la única verdadera para los europeos, el cristianizar al infiel era darle la salvación y la vida eterna, y eso fue lo que hicieron con los africanos. En 1880 era un continente desconocido en el que los europeos ocupaban únicamente una serie de posiciones costeras. Para 1914 ya estaba totalmente repartido entre las potencias europeas y solo subsistían dos estados independientes, Liberia y Etiopía. Las primeras ocupaciones fueron las que se hacían en la costa por parte de los marineros portugueses, quienes iniciaron con bases de aprovisionamiento. A este proceso se añadieron España, Francia, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Italia, Suecia y Dinamarca. Dentro de estas podemos destacar a Portugal, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Portugal, por su parte, ignoró el racismo y aceptó fácilmente el mestizaje entre los dos continentes, pues al ser bautizados cristianos los africanos eran considerados iguales a ellos. La colonización británica tuvo una base mercantil y fue generalmente respetuosa con las costumbres y tradiciones locales, siempre y cuando éstas no interfirieran con la paz pública y con la seguridad del comercio. Francia fue un poco más intervencionista que los otros estados europeos y tenía como ideal el hacer de los colonizados ciudadanos franceses. Un poco más breve que las demás fue la colonización alemana, que bajo el nombre de política de bienestar se proponía hacer de los africanos administrados disciplinados y económicamente rentables. Durante el avance de los estados europeos al interior del continente, encontraron un obstáculo que debían eliminar: los pueblos africanos costeros, a los que tenían que pagar por su papel de intermediarios comerciales.
En el siglo XIX, las expediciones realizadas en África comenzaron a tomar un sentido militar con la intención clara de ocupar el continente de manera permanente. En este contexto se fue consolidando la firma de tratados entre estados europeos con la finalidad de repartirse el continente africano. El 15 de noviembre de 1885 inició en Berlín una conferencia, en la cual representantes de los estados europeos y también de Estados Unidos se reunieron bajo la presidencia de Otto von Bismarck para discutir el problema de la repartición de África. En un inicio comenzaron tratando temas un poco más humanitarios y propusieron condenar el tráfico de esclavos, así como la venta de bebidas alcohólicas y armas en ciertas regiones. Poco después comenzaron a establecer las reglas por las que debían guiarse las grandes potencias en la búsqueda de sus colonias. Bajo el nombre de Acta General de la Conferencia de Berlín, fue firmada el 26 de febrero de 1885 la repartición de África, esto con el fin de favorecer el desarrollo comercial en ciertas regiones africanas y asegurar a todas las potencias europeas la libre navegación. Este acuerdo precipitó la aparición de un nuevo concepto entre ambos continentes. A partir de aquel momento, la colonización del África Negra se convirtió en un proceso irreversible. Esta repartición y división del continente transformó de forma radical el desarrollo posterior de los pueblos africanos. Se habían roto estados y culturas milenarias y se forzó al contacto entre pueblos históricamente antagónicos. Y como se puede suponer, esta idea occidental de Estado moderno, con fronteras que separaban o agrupaban poblaciones de manera artificial según los intereses marcados por la metrópoli, no se impuso de forma pacífica, sino que se necesitó el uso de las armas. En el año de 1898 ocurrió el incidente de Fachoda, en el cual Gran Bretaña y Francia estuvieron a punto de iniciar una guerra debido a diversos conflictos acerca del control de ciertas partes del Nilo. Esta culminó en una victoria estratégica para Gran Bretaña. Después de una larga carrera por la repartición de África, ya en el año de 1914, el continente quedó repartido de la siguiente manera. Gran Bretaña dominó una franja de norte a sur que unía al Cairo con el Cabo. Francia controló los territorios que se extienden entre Senegal y Somalia. Otras de las potencias presentes fueron Alemania, Italia, Bélgica, España y Portugal, que amplió hacia su interior sus factorías de Angola y Mozambique. Solo quedaron por colonizar Liberia y Abisinia, hoy conocida como Etiopía. En conclusión, Europa adquirió casi 23 millones de kilómetros cuadrados en posesiones coloniales. Entre 1885 y 1914, el Reino Unido tomó cerca del 30% de la población de África bajo su control, 15% fue de Francia, 9% de Alemania, 7% de Bélgica y solo 1% para Italia. La repartición de África fue un factor que desencadenó otros conflictos bélicos. Ejemplo, Ahora sí comenzaremos con nuestro tema, movimientos de liberación en África, el cual abarcará Argelia. Tuvo lugar entre 1954 y 1962, liderada por el Frente Nacional de Liberación Argelia, contra la colonización francesa que fungía desde 1830. Tras la Segunda Guerra Mundial, en la sociedad argeliana empezó a surgir un sentimiento de la independencia, donde muchos militares argelianos que habían colaborado en la liberación de Francia tras la invasión del ejército nazi se vieron frustrados por el trato de la metrópoli hacia las ciudades nativas. Esta guerra se llevó a cabo en forma de guerra de guerrillas en contra del ejército francés hasta que éste retiró sus tropas en 1962. Congo belga. Tuvo lugar de 1960 a 1966, dirigida por Joseph Kasa Bubu y por la provincia de Katanga, contra el Imperio belga. Inicialmente, como un proceso de descolonización por parte de los belgas, se propuso la independencia de este país a partir de los años de 1980 al año 2000, pero la independencia de las colonias francesas aceleraron este proceso y se fijó para el día 30 de junio de 1960, el cual los ejércitos belgas, para evitar revueltas, aceptaron pacíficamente su retirada y se hizo la firma el día 30 de junio,
y fue la toma del primer presidente del Congo, o como actualmente se le conoce como República Democrática del Congo, como Joseph Kasavubu. Posteriormente, este país ha presentado diferentes dificultades en su gobierno, el cual ha hecho diferentes cambios de dictadura y cambio de poder por parte del mismo. El 30 de junio de 1960, Bélgica concedió la independencia del Congo con la presencia del propio rey de Bélgica, Balduino, que animó a unas buenas relaciones entre los dos países. El nuevo presidente del Congo, Kasavubu, aceptó el cumplido. Pero aquel buen ambiente solo duró hasta que tomó la palabra el primer ministro Patrice Lumumba, que dirigió duros ataques en presencia del monarca contra los belgas. Hoy nos libramos de un régimen de opresión, sufrimiento y sangre. Ningún congoleño olvidará los crímenes cometidos por los belgas. Todo lo denunciado por Lumumba era verdad, pero sus partidarios entendieron que aquello era una llamada a las armas y comenzaron los asesinatos, violencias y saqueos contra la población blanca. Era la venganza de los antiguos esclavos. A los Estados Unidos de América no les preocupaba tanto la violencia como una temida deriva comunista de Lumumba. En julio de 1960 estalló la Guerra de Secesión en el Congo, cuando la región de Katanga proclamó su independencia con el apoyo de Bélgica, para, en sus palabras, no someterse al comunismo de Lumumba. Y es que en Katanga estaba la Compañía Minera de Alto Katanga, que controlaban los belgas para explotar la minería del país. En septiembre de 1960, el jefe del Estado, Kasavubu, anunció la destitución de Lumumba para rebajar la tensión, pero Lumumba anunció que era él quien destituía a Kasavubu. La Unión Soviética anunció su respaldo a Lumumba, mientras que la ONU respaldaba a Kasavubu. Los Estados Unidos, a través de su representante en la zona, el agente de la CIA Lawrence Devlin, seleccionaron una mejor ficha, el general Mobutu Sese Seko, jefe del ejército desde el golpe del 14 de septiembre de 1960. Mobutu se libró de Lumumba, que, enviado a la región de Katanga, moriría linchado por los secesionistas. Con su golpe de estado de noviembre de 1965, Mobutu se convertía en el nuevo dictador absoluto del país, que adoptaría el nombre de Zaire. La dictadura de Mobutu en Zaire contaría con el apoyo expreso de Estados Unidos, Bélgica y Francia, que mostraron su apoyo al dictador facilitándole soldados para poner fin a sus guerras secesionistas. Mozambique. Tuvo lugar de 1964 a 1974, liderado por el Frente de Liberación de Mozambique, en contra del gobierno de Portugal. Las causas del movimiento se inician con la independencia de Angola en 1961. En Mozambique, el conflicto estalla en 1964 como resultado del malestar y la frustración que se extendía en gran parte de la población de Mozambique, que percibían al gobierno central como un medio de explotación y maltrato que solo tenía interés por parte de los portugueses. Para lograr su independencia, este país creó un Frente de Liberación Nacional llamado FELMO, el cual fue apoyado por los países comunistas como Rusia, Cuba, China, mediante el envío de armas y apoyo económico. Llegando a su liberación en 1975, se da un cese al fuego por parte de Portugal debido a un golpe de estado en el mismo país.